El maestro Alfonso Zárate es analista de Primera Noticias. ¿Cómo está, maestro? Bien, Carlos, gracias. Todavía no son las elecciones de 2015 y ya se están lanzando para las del 2018. ¿Cómo está eso? Sí, es interesante, Carlos, porque a lo largo de muchos años, yo diría, a partir del gobierno del general Lázaro Cárdenas, se establecieron ciertas reglas en materia de sucesión presidencial en nuestro país. Una de esas reglas era que el gran elector, el gran decisor de las elecciones era el presidente que se iba. Es decir, sabíamos que era absolutamente una aberración, antidemocrático, que sea el presidente de la República un solo hombre, el que decida por todos. Inclusive don Adolfo Ruiz Cortines llegó a decir: corresponde al presidente de la República la grave responsabilidad de interpretar lo que quiere el pueblo de México. Entonces era la manera de justificar por qué el presidente daba el dedazo y decidía quién de sus colaboradores sería su sucesor. No era desde luego una decisión caprichosa. El presidente tenía que auscultar a las fuerzas políticas, en un primer momento los jefes con mando militar, en otro momento incluía también a las organizaciones de los trabajadores, la CROM, la CTM y más adelante los grandes grupos de poder económico. Pero al final de cuentas era el presidente el que decidía quién, y había otras dos reglas más. Una decía que para ser papa era necesario ser cardenal, y esto implicaba que solamente jugaban los miembros del gabinete, no los coordinadores parlamentarios, no los gobernadores, solamente entre ellos. Y la tercera se quedó en una frase de don Fidel Velázquez que decía: la política es como la fotografía, el que se mueve no sale. Y esto permaneció hasta 1997. En 1997, el gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, empezó a moverse también 3 años antes de la elección presidencial. ¿Por qué? Bueno, pues porque había un avance democrático en el país, porque ya había una degradación de los gobiernos del PRI y finalmente llegó a la presidencia. Pero ahora en el 2012, con el regreso a la presidencia del PRI, hay un intento de restaurar ciertos usos del pasado. Y uno de ellos es que yo creo que sin lugar a dudas el presidente Peña va a ser el gran selector dentro de su partido. Es decir, no veo a ninguna fuerza, a ningún grupo. Pero en todo caso será selector de candidato. Exacto, no de presidente, ¿no? Exactamente, es decir, la decisión de escoger al presidente fungió desde Lázaro Cárdenas hasta Carlos Salinas. Ya Ernesto Zedillo fue también nada más gran selector, pudo seleccionar a la Bastida, pero no pudo hacerlo presidente. Entonces ahora va a pasar eso. Yo creo que en el caso del PRI, por el regreso del presidente como jefe real del partido, regresamos también a los tapados. Entonces, yo creo que los secretarios no se van a mover por el temor de ser descalificados, y sin embargo creo que claramente vemos a 2 miembros del gabinete que por tradición política están en la recta. Es decir, uno es el secretario de Hacienda. Hay que considerar que desde 1982 los candidatos del PRI provienen del sector financiero, y el otro es el secretario de Gobernación, por la larga tradición desde 1946 a 82 de que todos los candidatos priistas fueran secretarios de Gobernación. En el PAN pues se están moviendo el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el presidente del partido, Gustavo Madero. Y en el PRD, pues lo que hizo a lo mejor Carlos Margarita Zavala en alguna medida también, ¿no? Dentro del PAN. Yo creo que sí, porque además lo que puede pasar es que a quienes vemos el día de hoy se desdibujen, es decir, que no lleguen al final de la carrera, o incluso, como ocurrió en la sucesión de Luis Echeverría, que alguien que a estas alturas estaba en el nivel de su gabinete, como era José López Portillo, en el tramo final llega a la Secretaría de Hacienda y desde allí. Pero yo diría Decía, ¿y el PRD? Ya destapó Mancera. Mancera. López Obrador desde hace rato anda en campaña por Morena. Bueno, él, claro, es candidato permanente y además ahora tiene su propio partido, y ya dijo que en el 2018, si llega sano y salvo, va a ser candidato y que la tercera es la vencida. Creo que este destape adelantado no es una buena noticia para la democracia, entre otras cosas porque genera una distracción de las tareas de los aspirantes. Es decir, en vez de estar cumpliendo lo que les toca, van a estar muy pendientes de cómo se mueven las encuestas y cómo pueden incidir en el ánimo ciudadano. Y lo más duro es porque va a empezar el golpe debajo de la mesa, es decir, van a empezar a pegarse. Ya por lo pronto Andrés Manuel, por ejemplo, dijo que si Mancera quiere irse a un partido corrupto como el PRD, está en su derecho. Y desde luego las elecciones del 7 de junio, sobre todo en el Distrito Federal, van a ser el primer confrontamiento rudo entre el PRD y Morena. Pero yo diría en conclusión que, vistos los personajes que en este momento están descollando
en la búsqueda de una candidatura presidencial, como dijera el viejo cacique guerrerense Rubén Figueroa, la caballada está flaca. Maestro Zárate, muchas gracias y muy buenos días.